Soy Julio César Vázquez Mellado, magistrado en retiro, y a nombre propio y de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, les doy a los asistentes la más cordial de las bienvenidas y a nuestros invitados mi agradecimiento por acceder a acompañarnos en este espacio de tiempo de derechos y donde los criterios del Poder Judicial son comentados por expertos. En esta ocasión nos acompaña el señor magistrado don Víctor Mota Cienfuegos, a quien yo tengo el gusto de conocer y tratar desde hace muchísimos años, y para mí merece todo el respeto de un magistrado de primerísimo nivel que honra al Poder Judicial en momentos en que hace mucha falta que el Poder Judicial sea honrado. El magistrado de circuito es ratificado, hoy en día está en el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, fue en ocasiones presidente de pleno de circuito, ha tenido muchos cursos, pero sobre todo una persona que es amante del derecho y amante de la judicatura. Señor magistrado, es un honor que esté con nosotros. Vamos a estar hoy en día, hoy por la tarde, comentando dos tesis relativas a la pensión alimenticia. Si a usted le parece bien, podemos comenzar con la tesis aislada, pensión alimenticia, cuando se demanda el reconocimiento de paternidad, su pago debe ser retroactivo a la fecha de nacimiento del menor de edad en atención a los principios de igualdad y no discriminación, esto relativo a la legislación del Estado de Sonora. Le doy la palabra para que usted nos comente todo aquello que usted considere pertinente. Voy a tomar un momento para agradecer en principio a esta institución que surge producto de la inquietud de los señores ministros que finalmente dedican su esfuerzo a la difusión del derecho. Pues agradezco a la Fundación Aguirre Jauregui Azuela, pero también quiero agradecer muy cumplidamente a don Julio César Vázquez Mellado. Cuando a mí me designaron juez de distrito en el 98, en mi primera adscripción en el estado de Puebla, él acudió a esa zona como director de la escuela judicial, entonces Instituto de la Judicatura Federal, y dio una cátedra para todos los asistentes del sexto circuito. Fue uno de mis primeros días como juez de distrito. Y dijo, nadie sabe tanto que no tenga nada que aprender, ni nadie sabe tampoco que no tenga nada que enseñar. Me lo aprendí y esa ha sido la piedra sólida sobre la que me he atrevido a impartir alguna conferencia que me hace favor de invitar, igualmente clases. Quiero decir también que el señor magistrado en retiro, don Julio César, en 2 ocasiones fue director de ese instituto y finalmente me correspondió también el honor de participar con él en una de sus direcciones. Pues muchas gracias por la invitación. Realmente sí son temas que resultan interesantes para todos aquellos que nos dedicamos a estas cuestiones del derecho, y realmente los temas de derecho civil yo los considero vivenciales, porque el derecho civil fue hecho a partir de las experiencias de las personas que históricamente repetimos los mismos patrones de conducta. Nos pueden hablar de la evolución de las especies, pero en realidad el cerebro humano, creo que desde que se tienen registros históricos, ha funcionado de la misma manera, actuando a través de intereses, de conveniencias, de donde surgen conflictos y se buscan hipótesis de solución. Y en este sentido, el derecho familiar tiene esta connotación. Se trata de un aspecto vivencial en donde nuestra primera forma de asociación, que es la familia, no es ajena también a las rispideces. Es una primera forma de asociación, de unión entre personas. Podríamos decir que surge a partir de estas ideas de que unidos hacemos más.
y además pues la perpetuación de la especie sigue siendo un factor que marca la unión familiar, el poder reproducirnos para que la especie no muera con el individuo aislado, sino que pueda continuar adelante. Quiero decir también que respecto de estas tesis, que son criterios muy interesantes, yo tengo una idea básica, y esa idea básica es que el conocimiento humano también surge a partir de lo que entendemos y de lo que queremos que sea de nuestras vidas. En este sentido, antes de poder hablar de derecho familiar, antes de hablar del interés superior de la infancia, antes de hablar de las pensiones alimenticias y de los intereses que a veces se contraponen entre padres e hijos, les quiero decir desde un punto de vista literario una cita que encontré en un libro que se llama La Ley del Menor, lo recomiendo, de Ian McEwan, en donde dice: ¿qué es la asistencia social? No debe evaluarse únicamente en términos económicos o simplemente en lo relativo a la comodidad física. Ella adoptaría el criterio más amplio posible: la asistencia social, la felicidad, el bienestar, deben englobar el concepto filosófico de la buena vida. Enumera algunos elementos importantes, objetivos hacia los que podría evolucionar un niño: la libertad económica y moral, la virtud, la compasión y el altruismo, un trabajo satisfactorio mediante la aceptación de tareas exigentes, una red floreciente de relaciones personales, la conquista de la estima ajena, la consecución de un mayor sentido para la propia existencia y la posesión central en la vida de un pequeño número de relaciones trascendentes, todas ellas definidas por el amor. Esta cita me parece interesante compartirla con las personas que nos acompañan para poder tener una visión de cómo el derecho no solamente se queda en códigos numerados, ¿verdad?, con reglas de conducta y con sanciones como las que vamos a ver a continuación. El derecho también surge como hipótesis de solución. He dicho en otras ocasiones que el derecho es la rama pragmática de la filosofía, porque el pensamiento humano queda centrado aquí en hipótesis que tienen una consecuencia en caso de incumplimiento. Y a partir de esta idea, nuestras leyes, pretendidas leyes, ¿verdad? Un científico diría: no, lo que ustedes formulan son hipótesis de solución de problemas sociales que regulan esa competencia, pero una ley, solamente existe la ley de gravedad. Con este preámbulo que espero que sea de utilidad para alguno y alguna de ustedes, me refiero desde luego a las tesis que don Julio César me hizo favor de enviar para que tratemos de hacer una glosa al respecto. Se trata de una tesis que se llama pensión alimenticia. Cuando se demanda el reconocimiento de paternidad, su pago debe ser retroactivo a la fecha de nacimiento del menor en atención a los principios de igualdad y no discriminación. Y esto, anoto, se hace conforme a la legislación del Estado de Sonora. Estuve leyendo el criterio, es interesante, y encuentro una relación muy cercana con la jurisprudencia, con un criterio aislado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su primera sala, que aquí se cita. Es la número 87 de 2015, ya en la 10ª época, sustentada precisamente en ese año de 2015. Aquí lo que se está sustentando es que existen 3 principios jurídicos rectores del criterio. Se parte de la igualdad, de la no discriminación, y el tercero es el interés superior del menor. Fíjense, se toca de lado, no se pone en el rubro. Sin embargo, advertimos que aquí se tiene un elemento central, una persona destinataria de los esfuerzos de los tribunales y de la Suprema Corte, que es precisamente el menor de edad, un sujeto de protección, porque protegiendo a los menores de edad, estamos protegiendo nada menos que a todos los seres humanos. Quienes estamos hablando, el magistrado don Julio César, el doctor César Ruiz, el doctor Rafael Estrada, un servidor y todos ustedes en la audiencia,
todos podemos decir que superamos con éxito nuestra etapa temprana de niñez. Y esto significa que tuvimos el respaldo, la dirección, la guía y el cuidado de quienes nos antecedieron en las generaciones pasadas. Significa que alguien se hizo cargo de nuestras necesidades básicas que van desde la alimentación, desde ponernos a resguardo de las inclemencias del tiempo en una casa, hasta estos otros objetivos que ya les mencionaba a ustedes a partir de la literatura, que se definen por el amor, que dan un sentido de felicidad, un sentido de vida útil y de vida que tiene un provecho para mí y para los otros. Ahora, no todas las infancias llegan a un grado de felicidad como el que desearíamos. Hay algunas que están precedidas por la ruptura de la familia, pero también existen las familias monoparentales y no tienen que ser vistas como anormalidades, sino por el contrario, como oportunidades de un mayor éxito y siempre de un agradecimiento a quienes nos guían, que idealmente son los padres, pero que en ocasiones pues, pueden ser los abuelos, pueden ser familiares un poco más lejanos o personas bien intencionadas que nos dan ese sentido de protección. Cuando no se conoce al padre, existe entonces la acción de la que surge este criterio jurídico que analizamos, que se trata de una acción de reconocimiento de paternidad, una acción que tiene como finalidad, en los términos actuales y con las pruebas disponibles en estos días, establecer una filiación en términos de genética, en términos de biología. Fíjense ustedes, cuando nuestro Código Civil de 1928 entró en vigencia, el artículo 300 establecía la forma de obtener esa filiación y era precisamente porque naciera un hijo en un plazo de 300 días posteriores al matrimonio o de 300 días anteriores a la muerte de uno de los cónyuges. Entonces se trataba simplemente de una presunción legal que tomaba el carácter de prueba posible dentro de un contexto social que se vivía en esos años. Hoy tenemos la prueba de ADN que nos dicen los científicos que tiene un margen de error del 0.004%. De manera que en la época actual, esta acción de reconocimiento de paternidad cuenta con una prueba idónea y con una prueba que es una garantía de certeza en cuanto al origen genético. También la literatura nos ha presentado otros casos en donde se duda de la paternidad aún con la prueba de ADN entre un padre y su hijo, entre un hermano y otro hermano, en donde precisamente la identidad genética es altamente cercana. Y de allí partimos a otras posibilidades, ¿sí? Al grado de que también los científicos nos dicen que entre los humanos y la rata, el ADN solamente se distingue en un 3%. Pero fuera de esas divagaciones que espero que hagan un poquito más interesante nuestra plática, me centro en el criterio, me centro en la consulta que formula don Julio César, no obstante que don Julio César es de toda la vida un experto en esta materia familiar y pues paso por los tribunales y las tesis que nos dejó, que siguen apoyando criterios jurídicos que muchas veces también son adoptados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo aquí lo que destaco es la orden de la Corte, en el sentido de que una vez establecida la paternidad de una persona, el pago de los alimentos sea retroactivo, tengo que decirlo, me parece de una rigidez absoluta. Tengo que hacer un paréntesis aquí y decir que hay ocasiones en que un padre puede desconocer el nacimiento de su hijo. Creemos que eso es una circunstancia que no se olvida. La relación sexual tiene un significado, una conexión sentimental que desde luego tiene que ser
significativa para cada uno de nosotros, también desde un nivel de responsabilidad, pero no podemos excluir dentro de las posibilidades jurídicas el hecho de que una persona no tenga conocimiento. Y volvemos a esas historias de que cuando partió a la guerra, de que, y bueno, desde Odiseo, ¿verdad? Partió a la guerra, regresó 25 años después, se enteró de que era padre, ¿sí? Historias de ese tipo, que pueden ser novelescas, pueden ser románticas, pueden ser increíbles, pero la realidad es la mayor y la mejor fuente para la ficción. Y en esos supuestos, el criterio rígido sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reduce a ver la fecha de nacimiento del hijo, un hijo que incluso ya podría ser mayor de edad, y entonces hacer operaciones aritméticas, cálculos financieros, ver la capacidad económica del padre recién descubierto y la necesidad con que vivió, ya no en un momento actual, sino en forma retroactiva, reconstruir su vida, reconstruir su historia financiera, como si estuviéramos hablando de un estado de cuenta que surge de un periodo del nacimiento hasta el momento en que se descubre el padre, y entonces hacemos el cálculo, las operaciones aritméticas, y decimos, debes 2.435.227 pesos con 82 centavos. Que quizás no se tienen, que ya no tienen el significado que pudieron llevar en la progresividad de la vida, un apoyo financiero necesario para el crecimiento material, pero que ya no se constituyó como un factor de acompañamiento en la vida del hijo. Y entonces cambia la naturaleza de los alimentos por una especie de indemnización, por un concepto de daños y perjuicios, se paga en dinero la ausencia. Entonces, debemos atender a criterios generales, ciertamente, pero con la discrecionalidad que corresponde a los jueces, en donde podamos advertir circunstancias específicas. En este asunto, recuerdo un caso llegado al tribunal al que me honra estar adscrito, en donde en compañía de las magistradas integrantes que también se encuentran uniendo esfuerzos con un servidor, advertimos la situación de un reconocimiento de paternidad, en donde cuando el demandado compareció y contestó, manifestó, es que yo sí conocía a esta persona, sí tuvimos algunas relaciones, incluso me comentó cuando estaba embarazada, yo la ayudé a pintar la recámara del bebé y después nos dejamos. Durante el procedimiento, en esta contestación de demanda y las etapas procesales siguientes, lo que hizo fue dar su muestra de sangre para el análisis de ADN y empezó a cubrir cantidades por concepto de alimentos. Este reconocimiento, este allanamiento, este reconocimiento de la relación inicial bajo la óptica de es que nunca me dijo que era el padre yo, pues implica desde luego que no se puede hacer una condena retroactiva desde el momento del nacimiento. Y enfrentamos esta tesis de la Corte como criterio orientador. Hoy lo consideraríamos desde luego jurisprudencia en un solo precedente con el nuevo sistema que se nos ha impuesto. Pero bajo ese análisis consideramos, desafiando el criterio de la Corte, que tenía que hacerse la atemperación precisamente por el ánimo manifestado de hacerse cargo de la responsabilidad de padre. Es un caso paradigmático, es una situación que difícilmente se podrá repetir como para que los tribunales reiteremos los criterios respectivos, pero marca simplemente una excepción a una regla rígida
como la que establece el tenteo de la Corte. Ese es el punto que quería platicar con ustedes. Gracias por la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, magistrado. Clarísima su intervención, muy clara y muy pertinente. Yo comparto en gran parte lo dicho por usted, pero vamos a pedirle al doctor Octavio Martínez Camacho, quien nos hace favor de acompañarnos. Es profesor y litigante. Su licenciatura la hizo en la Universidad La Salle. Tiene una maestría y un doctorado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en juicios orales, profesor del INACIP, autor de varios libros, en fin, es un honor tenerlo como invitado, mi querido doctor. ¿Qué le parecen a usted? ¿Qué comentarios tendría usted que hacer sobre las tesis que fueron puestas a su consideración y sobre lo expuesto por el magistrado Mota Cienfuegos? Muy buenas tardes a todos, señor magistrado. Magistrado Mota, me encantó. Me encantó escucharlo. Y bueno, la verdad es que me gustó sobre todo que cada vez creo más en que el derecho debe de tener contenidos más allá de lo estrictamente normativos. Creo que aquí está el ejemplo en uno de estos criterios, y que el magistrado Mota retoma acerca de la felicidad como fin, como objetivo de estas determinaciones en este tipo de casos en concreto. Hablar de la felicidad, bueno, yo creo que es uno de los temas y uno de los contenidos teleológico-constitucionales que más se han perdido en nuestro país, en la historia constitucional de nuestro país. ¿Por qué razón? Bueno, el último que habla, los últimos que hablan acerca de la felicidad como objetivo constitucional, como objetivo de todo el entramado constitucional, pues es Rayón y Morelos, nada más para tener un antecedente. De ahí se pierde. Y esto no viene a menos, porque perder que el objetivo de la norma, de las leyes, de la Constitución y por lo tanto de la actividad judicial, que es la protección de este tipo de contenidos, pues bueno, es la felicidad del ser humano, pues no es cosa menor, porque entonces la verdad es que en muchas ocasiones, por ejemplo, como este punto, no entendería yo, y me apego a lo dicho por el magistrado Mota en relación a, bueno, por ejemplo, ¿qué beneficio tiene? Digámoslo así. ¿O cuál es la finalidad de que una vez que se ha aprobado la paternidad, bueno, una de las consecuencias es el pago de alimentos y de forma retroactiva? ¿Cuál es la finalidad que sea así? ¿En realidad se buscaría eso, la felicidad? ¿O lo debemos de ver como una sanción, como una sanción, ¿no? Como no pagaste, pues ahora va a ser desde que fuiste y se crea ese vínculo de padre, entonces desde ahí tendrás que pagar. Porque si es así como una sanción, pues entonces realmente este objetivo constitucional de felicidad me parece que no es el centro entonces, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, porque simple y sencillamente la felicidad es el día a día, y precisamente los alimentos, como es no solamente el vestido y la ropa, sino bueno, un hogar y demás, pues buscan eso, buscan que el niño, que el adolescente pues sea feliz. Entonces yo creo que aquí me parece que esta rigidez del criterio pues en muchas ocasiones podría perder de vista esa finalidad de la felicidad. Yo realmente creo que de entrada me gusta que ya estos contenidos tiendan a dar precisamente y revivir este objetivo constitucional, y que por lo tanto, bueno, pues debe de permear en todo el sistema normativo, no solamente del derecho familiar o civil, sino prácticamente en todo el orden jurídico, de la felicidad como objetivo, ¿no? Ahora bien, por otro lado, sin duda alguna, también sería importante pues recalcar que
lo que me parece que se busca en la operatividad de este tipo en los casos en particular, pues bueno, sería importante también el establecer hasta qué punto la nueva realidad, porque esa es no lo podemos perder de vista, la nueva realidad de las relaciones humanas, ¿no? Pues hacen cada vez más factible que no se sepa de que soy padre, por ejemplo, ¿no? Y que dada la nueva dinámica, no solamente post pandemia, sino por la propia nueva idea de las relaciones amorosas o sexuales. Entonces, yo creo que también habríamos que considerar y habrá que considerarse estos factores para los casos en particular, porque si no, bueno, pues sería un tanto también hacer un desconocimiento de este tema. Yo creo que no en todos los casos podría imputarse como un actuar doloso de el no querer reconocer la paternidad y en consecuente de no querer dar alimentos. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Yo debo decir que con mucha frecuencia en mis andares como magistrado en materia civil, yo fui enemigo de la retroactividad de los alimentos. No era tan claro como resulta hoy el derecho superior del menor. Y se señalaba que solo en aquellos casos en que se hubiesen obtenido créditos y la familia, la mujer, la madre del hijo, se hubiera visto en muy mala situación económica y hubiese tenido necesidad de ayudas económicas, pues sí había necesidad de que se retrotrajera a los alimentos para poder solventar esas deudas. Sin embargo, hoy en día surgen circunstancias que cambian, parece, el criterio general, y me parece incluso que la tesis aislada, ella misma establece una serie de posibilidades. Nos dice al final de la justificación, cuando el pago de alimentos debe retrotraerse al momento del nacimiento del menor, el quantum debe ser modulado por el juez y realizar un análisis de ponderación que le permita tener las bases necesarias para que dicho monto retroactivo sea razonable y no llegue al extremo de ser abusivo. De ahí que en el supuesto en que se dilucide el pago de alimentos derivado de la acción de reconocimiento de paternidad, debe tomarse en cuenta en cada caso concreto no solo la capacidad económica del deudor alimentario, sino además a si existió o no conocimiento previo de la paternidad y b la buena o mala fe procesal del deudor alimentario. Creo que estos son elementos que suavizan esa impronta de la retroactividad de los alimentos. Coincido plenamente con el señor magistrado Mota Cienfuegos cuando nos dice de que no es nada más la materialidad o lo económico, pero el hecho cierto es que con frecuencia el padre puede ignorar incluso la situación de su paternidad en relación a ese joven o a ese niño. Y entonces es necesario que en cada caso concreto se haga una ponderación. Y aquí traigo a colación un aspecto filosófico que me parece de fundamental importancia. La justicia y el derecho tienen que tener como punto central la prudencia. El juez, para dictar una sentencia, tiene que tener una absoluta prudencia para conocer el caso concreto. Y bajo esos parámetros, buscar aquello que sea lo mejor y lo más benéfico para el menor, pero no en detrimento injusto del padre en este caso. En fin, pongo a la consideración de ustedes estos puntos para que, si les parece, podamos avanzar en el comentario.
Señor magistrado Mota. Sí, magistrado Vázquez Mellado, pues muy interesante y ciertamente es fruto de la experiencia de nuestros jueces el poder distinguir esos parámetros tan evidentes, diría yo, en la conducta humana, tan posibles en la realidad de nuestra vida social, pero que a veces en el momento en que queremos subsumir una conducta en una norma, pues perdemos la dimensión emocional, ¿verdad? Y nos vamos pues a criterios rígidos. Si me da oportunidad, les quiero mencionar una tesis 2012-770, la maestra Paula García. Adelante, por favor. Que ya trata de ver desde una forma más humana, más flexible y pragmática este tema. Se llama pensión alimenticia. Por regla general, su pago es retroactivo al momento del nacimiento del menor, salvo que no haya prueba directa del conocimiento del embarazo y de aquel, por lo que dicho pago será a partir de que el deudor alimentario fue emplazado al juicio natural al conocer los resultados de las pruebas de filiación o la sentencia constitutiva de paternidad, en donde destaco el emplazamiento a juicio, que siempre lo hemos estimado una interpelación de una obligación, pues marca un primer conocimiento de la posición de padre y entonces en buena lid se hace cargo de su responsabilidad. Caso, digo, raro, ¿verdad? Pero que quedó plasmado en esta tesis. Por lo demás, coincidente con su visión, señor maestro. Estimado doctor, ¿quisiera usted añadir algún argumento, alguna razón? Sí, bueno, yo hace poco estaba dando una charla con jóvenes de licenciatura y hablaban de una palabra que la verdad yo había escuchado, pero desconocía el alcance, las famosas relaciones poliamorosas, y que bueno, ya de mi época pues ya no alcancé, pero vamos, es simple y sencillamente el entendimiento que hay entre, por ejemplo, una mujer y en este caso un hombre, en el que es de conocimiento de ambos que ambos tienen otras parejas, ¿no? Entonces, aquí viene este problema. ¿Qué pasaría en esos casos donde es del conocimiento de ambos, pues esta circunstancia, y que de llegar a procrear un hijo, pues bueno, podría haber un problema en determinar, bueno, pues quién es el padre, ¿no? Ante esta nueva idea de convivencia y estas nuevas formas de relación humana. Yo creo que entonces, pues bueno, no, en esta rigidez debe de caber siempre esta posibilidad de entender caso a caso y de poder hacer, pues bueno, estas necesarias ponderaciones y ajustes atendiendo a estas circunstancias. Muchas gracias, doctor. Si les parece, podríamos tomarnos unos minutos también para la segunda de las tesis, que también resulta interesante. Es el interés superior del menor, es la tesis aislada de los tribunales colegiados, cuyo rubro es interés superior del menor de edad, cuando en una controversia familiar se advierta que la pretensión del padre y de la madre no es la misma con la de su menor hijo. El juez debe nombrarle un tutor especial. Al existir un conflicto de intereses, aquí están aplicando la legislación de la Ciudad de México, pero me parece que es muy interesante ese conflicto de intereses a veces entre los padres cuando están litigando uno contra el otro, y el hijo tiene intereses que le son propios, que no necesariamente coinciden ni con el de la madre ni con el del padre. En fin, magistrado Mota Cienfuegos, ilústrenos, por favor. Muy amable, don Julio César. También quería decir, muy interesante el comentario del doctor Octavio Martínez, porque efectivamente existe ese antecedente de los sentimientos de la nación que precisamente
toca la parte emotiva de la creación de un ente jurídico fundamental como es el Estado mexicano, ¿verdad? Y también sé que don Octavio tiene un libro acerca de la vida de don Ignacio López Rayón, su paisano, y que finalmente pues también muestra desde los orígenes del derecho mexicano cómo todos estos factores se encuentran inmersos y no debemos olvidarlos y debemos rescatarlos para darle un sentido humano a nuestra legislación. Y dicho eso, ciertamente este criterio que deriva del tercer colegiado civil, de este primer circuito, es interesante. Tenemos que recordar precisamente que el interés superior del menor está reconocido en el plano internacional, también en la Constitución mexicana, también la Corte lo ha estudiado y nos dice que se trata de un principio jurídico fundamental que nos debe servir como criterio de interpretación de los casos que llegan a los tribunales. Nos dice que se trata de un derecho sustantivo porque el interés superior acompaña al niño a lo largo de esos primeros 12 años de la primera infancia y de esos siguientes 6 años a partir de los 12, que son los propios de la adolescencia. Y finalmente, también, dice la Corte, tiene un carácter procesal. Y es en este carácter procesal donde encuadra la tesis que se está glosando, porque a partir del interés superior del menor estamos creando la participación de un sujeto más allá de los formales en un juicio, en este caso en un juicio familiar. En principio, quiero decir que el interés superior del menor se protege en todo tipo de procedimiento judicial. No importa que se trate de un juicio mercantil, si existe una contratación con un menor, se protegerá, se suplirá la queja, se nombrarán representantes y se le dará todo el apoyo precisamente para ver desde la validez del acto y aún reconociendo esa validez, los términos en que se debe de ejercer la obligación. Y ya en la materia familiar propiamente, en donde lamentablemente los participantes son papá y mamá, quienes deciden de sus propios conflictos, quienes deciden el destino de la familia, rara vez consultan la opinión de sus menores hijos. Esta situación hace que ellos sufran en un estado de angustia por encontrarse en medio de conflictos de los cuales no tienen el control. Los seres humanos necesitamos sentirnos en un clima de acogimiento, en un clima de estabilidad. No existe estabilidad cuando hay conflicto en la familia. Adentro del hogar, nuestro remanso de seguridad y paz, también se libran batallas terribles. Y esto implica que convirtamos a nuestros hijos en meros espectadores de situaciones de conflicto e incluso de violencia. Cuando un padre se escuda en su hijo para exigir sus derechos, cuando una madre utiliza a su hijo como moneda de cambio para poder presionar a quien fue su pareja, estamos hablando de lo que se denomina en la doctrina la violencia binaria, en donde el menor sufre desde ambos aspectos. La jurisprudencia de la Corte, de los tribunales colegiados, ha evolucionado para sentir, para reconocer que el menor sí es parte material del conflicto. Y de ahí vienen las escuchas que se han incorporado a la legislación a manera de entrevistas en donde los jueces entablan comunicación directa con las medidas de seguridad necesarias, ¿verdad? En el sentido de procurar un ambiente que de por sí es rígido en los tribunales, ¿verdad? Pero
suavizarlo con el acompañamiento de algún trabajador social, de algún psicólogo, personas de confianza del menor, para permitirle expresarle al juez su sentir, sus deseos, sus opiniones. Me contaban un caso extremo de un tribunal tan garantista que ordenó que existiera entrevista del juez con el menor, solamente que el menor tenía 6 meses de edad. Pero fuera de esos casos, si hablamos de una autonomía progresiva de los niños y de los adolescentes, pues desde luego podrá haber opiniones que se consideren razonadas y que se puedan acompañar en este ámbito protector de los derechos fundamentales de la persona menor de edad. Siendo así, cuando el juez detecte oficiosamente indicios de violencia, lo dice el artículo 940, 941, 942 del Código, debe poner las alarmas y dar todo el apoyo al menor, incluso invitando a instituciones de soporte, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Defensa del Menor, en donde precisamente estas instituciones lo que van a hacer es un acompañamiento y van a tratar de moderar los excesos de los padres. Otra vez, el caso que tuvimos en el tribunal, en un procedimiento de amparo, el padre acusa que el ejército intentó arrebatarle a su hijo estando en Acapulco. Y se lo llevó con amenaza de armas, con el uso de la fuerza del Estado, y lo desapareció. Ese asunto que pudiera ser un asunto de índole administrativa, de desaparición forzada, nos fue remitido a la Ciudad de México. Nos correspondió conocer de la queja contra la suspensión provisional de ese juicio de amparo indirecto. Y recibimos un informe previo que, para empezar, lo que decía era: hay un procedimiento de restitución internacional de un menor. Esta niña vivía en Texas con su madre, donde nació. Allá se separó la pareja, el papá se vino para acá, a México, y en una visita se apoderó de la niña y no la devolvió. Ahí vemos el hurto de un hijo y sabemos el desasosiego que en la madre debió significar el que se le privara durante meses de la posibilidad de convivir con su hija, de saber de su paradero, de su bienestar. En este supuesto es evidente que el padre promueve el amparo aparentemente en defensa de su hija, en ejercicio de la patria potestad. Pero cuando advertimos la falsedad de los hechos narrados, cuando tenemos conocimiento del procedimiento internacional en donde ya intervino juez nacional en materia familiar, donde ya intervino Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad central para dar cauce al procedimiento, donde ya está probado que la custodia le corresponde a la madre y que la ejerce en su domicilio en el extranjero, pues entonces esta historia novelesca sobre la detención arbitraria por el ejército cae por los suelos y evidencia una contraposición de intereses entre la menor, que fue arrebatada de su vida normal, de su entorno habitual, y que está sometida a una verdadera desaparición. Y entonces el punto jurídico debatible es: ¿podemos conceder una suspensión, medida provisional a la menor para que vuelva con su madre si ella no promovió amparo, si ella no pidió suspensión, si el recurso de queja es de papá? Rige el principio non reformatio impeius, con una resolución que perjudica a quien está accionando la justicia. Bueno,
no podemos ignorar precisamente el carácter de norma procesal que tiene el interés superior del menor. Y ante la evidencia de los intereses encontrados, en la vida de una niña, ¿qué puede significar un principio procesal? Propongo que optemos por la persona en vez de por la cosa. La ley es cosa, el derecho es cosa. La niña es persona humana y a ella debemos encaminar nuestros esfuerzos. El criterio que se sustentó fue dividir la acción teniendo como dos quejosos. Uno, el padre, a quien confirmamos la negativa de la suspensión, y otra, la niña, quejosa no manifestada, que recibió la protección del tribunal en el sentido expreso de ser concedida la suspensión para efecto de que se entregara de inmediato a su madre, dado que existía un procedimiento de sustracción internacional y que la niña ya se había ubicado en las instalaciones del DIF. Evidencia de que existen intereses encontrados, intereses que deben ser moderados por la justicia, donde los jueces no debemos ser ciegos y debemos advertir el entorno completo y proteger a quien realmente lo necesita. Muy amables. Gracias, magistrado, interesantísimo. Nos lleva usted mucho más allá de lo que la tesis nos permite comentar. Doctor, ¿quiere usted hacernos favor de ilustrarnos también? Hay algo interesante y es que esta es una tesis de este mes y de este año, ¿no? Y en el rubro es muy claro que se habla de una controversia familiar entre el padre y la madre, dice así. Pero ¿qué pasa cuando hoy en día pues están reconocidos matrimonios igualitarios? ¿Esto trasciende? Pues claro que sí, porque al final estamos hablando de algo que señalaba muy bien y de una manera magistral el magistrado Mota, y es que, bueno, al final lo que se pretende y lo que se busca tutelar es precisamente las mejores condiciones en las que un menor, bajo este interés que tiene el Estado, que tiene la Constitución, va a poder tener. Es decir, no necesariamente, y bueno, aquí vendría la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué seguir entonces, si ya se reconocen los matrimonios igualitarios, por qué seguir entonces bajo esa hablar de padre y madre? Esto es, me parece que sí, el real cimiento de las buenas personas, pues es este núcleo en donde la enseñanza de valores éticos, cívicos, morales, pues ahí se gesta. La cuestión es cómo poder entonces esto modularlo ya bajo esta nueva idea del matrimonio. Por otro lado, también viene la pregunta. Entendemos muy bien, entendemos que al final la autoridad judicial, bajo este interés del menor superior, pues bueno, tiene la obligación y tendrá ese objetivo de tutelar y garantizar este respeto a este derecho y, insisto, a que las condiciones para alcanzar la felicidad del niño, pues bueno, sean las más apropiadas bajo las circunstancias, condiciones y el caso en particular. La cuestión es cómo se garantiza, es decir, en México contamos con un sistema asistencial que pueda garantizar que el juez, cerrado de ojos, diga, sí, bueno, pues ya que el padre y la madre o los quienes acuden a esta controversia, no, me parece que no garantizan esa estabilidad del niño. Puede cerrado de ojos los jueces, la verdad, en México, cerrado de ojos,
dirigirlos al sistema de asistencia que tenemos? Yo la verdad es que lo dudaría. No creo que tengamos esa capacidad, número uno, de que existan en todo el país. Número dos, de que tengan precisamente la suficiente capacidad moral, ética y demás para poder actuar y, bueno, poder solventar este elemento que está bajo tutela. Entonces, bajo estas circunstancias, pues sí, vamos, me gusta, son criterios realmente de vanguardia, progresistas, pero no creo que atiendan en muchas ocasiones a las circunstancias que guarda el país, al menos en estos casos. Gracias, doctor. Tenemos unas preguntas de parte de los asistentes que me voy a permitir poner a su consideración. La primera de ellas dice, si realmente lo que la tesis promueve es una sanción por ausencia, ¿cuáles son los factores que se deben tomar en consideración para su cálculo? De tal manera que no sea desproporcionada a la capacidad económica del deudor. Otra más, ¿podría aplicarse también una condena retroactiva en el pago de alimentos cuando no se involucra el reconocimiento de paternidad? Menciono estas dos, tenemos unas cuantas más, pero ¿alguno de ustedes quiere darle respuesta? ¿Puedo aventurar la Adelante. respuesta que no me gusta, que es la respuesta jurídica? Vamos a calcular conforme a índices financieros cuánto necesita una persona para vivir y podríamos acudir al índice nacional de precios al consumidor, la canasta básica, el salario mínimo, y podríamos hacer una retrospección de esos indicadores, ¿sí? La Corte es muy clara para fijar una garantía, una suspensión, nos dice a futuro la tasa de interés interbancaria de equilibrio, una proyección de un posible beneficio económico. Y hacia el pasado, lo retroactivo, pues entonces el índice nacional de precios al consumidor, ¿cuánto costaba esta canasta básica en la fecha de nacimiento del hijo? Y conste que no me refiero al menor, al hijo, porque podría ser una persona ya en ejercicio de su capacidad a los 25 o 30 años que dijera, quiero cobrarle a mi papá lo que me negó, lo cual identifico yo como una deuda de amor, no económica. Pero esa es la forma perfecta en que podemos obtener los valores actualizados en la propia canasta básica. No solamente entran alimentos, pues también entra el paquete de pañales para un bebé. ¿Sí? Entonces creo que ese es el indicador perfecto. Es lo jurídico y es lo rígido. Fuera de eso, tendríamos que atemperar las circunstancias actuales del padre. ¿Qué tal si el padre tuviera mi edad y a sus 57 años estuviera más bien pensando en su jubilación que en pagar una indemnización de hasta 18 años de vida para el hijo que acaba de conocer? Son los imponderables, desde luego. Aquí, don Octavio, en su calidad de abogado, patrono, ustedes son los que nos traen la inventiva, la creatividad en las demandas y nosotros nos limitamos a tratar de dar soluciones apropiadas, ¿verdad? A veces aventuradas. Usted me dice, don Octavio, soluciones vanguardistas, y eso se oye muy elegante, pero a veces, bien dicho, son soluciones aventuradas, ¿verdad? Criticables, desde luego yo lo entiendo, pero que tratan de llevar a un puerto seguro las acciones que ustedes han emprendido por esos mares tenebrosos, ¿verdad? Si hay un planteamiento en este sentido, necesitamos tomar los dos extremos de la línea, ¿verdad? La capacidad económica del deudor alimentario, padre,
la necesidad ya superada del acreedor alimentario. Entonces, creo que la Corte no alcanzó a distinguir que alimentos son factor de supervivencia. Y me parece que sí se confunde en relación con la pregunta, con una indemnización que ya suple otro rubro jurídico y no la supervivencia. Gracias, señor magistrado. Doctor Martínez, ¿quiere usted agregar algo? Bueno, sí, la verdad es que sí, los litigantes, bueno, presentamos a veces, bueno, en realidad se puede presentar toda una lista de factores novedosos y algunos a veces increíbles sobre los cuales partiría para hacer este quantum, esta valoración financiera. La verdad es que, bueno, yo volvería a poner en la mesa, porque de hecho hay una propuesta para que, por ejemplo, en la Ciudad de México desaparezca el delito de omisión alimentaria, es decir, precisamente ante la ineficacia, porque esa es la realidad, de poder cobrar en muchas ocasiones alimentos, bueno, se creó como figura delictiva un tipo penal específico. Yo creo que sería un tema bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, ya fue condenado, además del tema de la declaración de paternidad, bueno, ya hay una condena, por ejemplo, de pago de alimentos. La siguiente pregunta es, ¿y cómo se cobra? ¿Cómo hará el sistema para poder cobrar? Porque hay casos en los que son años y no le quitan un peso. Yo creo que, bueno, esta vuelve a ser, es uno de los temas, sin duda alguna, de mayor profusión en los órganos judiciales, desafortunadamente. Desafortunadamente, la gran mayoría, no por un tema de desconocimiento de paternidad y demás, simple y sencillamente porque no se quieren hacer cargo o responsables. Y bueno, yo creo que ese también será otro de los caminos que en esta doctrina que cada vez es más nutrida acerca de la protección del interés superior del menor, y por ejemplo el tema de la pensión retroactiva, bueno, pues seguramente tendremos en meses siguientes o los próximos años también los mecanismos para el cobro, porque insisto, yo creo que también es un tema que urge no solamente, bueno, en cuanto a las determinaciones o criterios judiciales. Muchas gracias, doctor. Pues, llegamos ya al tiempo de la hora. Ha sido verdaderamente un programa magnífico. Nos han hecho ver tanto los dos invitados nos han hecho ver hasta los alcances del derecho y las limitaciones del derecho y las limitaciones fácticas para la impartición de justicia. Muchas gracias a los asistentes. Se les hará llegar a los invitados y a los asistentes un diploma que recibirán ustedes, y además de nuestra gratitud, y nos esperamos dentro de 15 días. La próxima semana no habrá este espacio, no se abrirá este espacio por motivos de la Semana Mayor, pero dentro de 15 días estaremos buscando un tema apasionante como este que acabamos de tener. Muchas gracias y buenas tardes.